Era el año 2147. La tormenta de hielo aullaba por el espaciopuerto de Port Meridien como un avancée que atravesaba el vacío, cobrando vidas y rompiendo corazones en las colonias exteriores. En la plataforma de carga desierta, al borde del distrito comercial, una mujer permanecía inmóvil contra un contenedor. Su aliento formaba nubes cristalinas en el gélido frío. Aferraba una pequeña bolsa médica que contenía todo lo que poseía. 23 créditos, una imagen holográfica descolorida y un corazón lleno de sueños que parecían tan fríos como la noche misma. Lo que sucedió después se convertiría en la historia de amor más comentada desde la Tierra hasta las colonias de Andrómeda, cambiando dos vidas para siempre y haciendo historia en la galaxia civilizada. El viento azotaba Port Meridien como una cuchilla de fusión aquella noche de diciembre. Serín Valeris se ajustó el uniforme médico roto sobre los hombros, pero no logró protegerse del frío. Sus dedos, que normalmente brillaban con la suave bioluminiscencia que distinguía a su especie, se habían atenuado hacía horas, y sus labios se estaban volviendo azules bajo las escamas lavanda que cubrían su piel. El último transporte, con destino a las colonias interiores, había partido 3 horas antes, y el siguiente no llegaría hasta la mañana, suponiendo que la tormenta de hielo no bloqueara los vectores de lanzamiento. Serín había sido enfermera en Draconis Prime, trabajando en la estación médica de beneficencia donde había aprendido a curar heridas, asistir en el parto de crías y consolar a los moribundos. Pero cuando estalló el escándalo, cuando el doctor Kailin Boran intentó imponerle su voluntad y ella se defendió, destrozándole la nariz con un escáner médico, nadie le creyó la palabra contra la suya. La junta médica la despidió, y la noticia corrió como la pólvora por la red médica galáctica. Ninguna estación respetable la contrataría. Así que, con el poco dinero que tenía, compró un pasaje en un transporte con destino a las colonias fronterizas, con la esperanza de encontrar trabajo en uno de los asentamientos mineros donde necesitaban desesperadamente a alguien con conocimientos médicos. Pero sus créditos en Puerto Meridiano se habían agotado, y el centro de internado la rechazó al no poder pagar otra noche. Ahora estaba sentada en esa fría plataforma, observando cómo su aliento se difuminaba en el aire, preguntándose si moriría congelada antes del amanecer. Sus alas, magníficas membranas de un violeta intenso que normalmente reflejaban la luz de las estrellas como vidrieras, estaban plegadas firmemente alrededor de su cuerpo en un inútil intento de conservar el calor. Las escamas de sus brazos y rostro, que deberían haber brillado con una luz interior, estaban opacas y sin vida en el frío. Su pequeña cartera médica estaba a su lado, su único objeto de valor, conteniendo sus instrumentos quirúrgicos, medicinas y los pocos certificados que acreditaban su formación. El sonido de botas sobre metal congelado la hizo levantar la vista. A través de las partículas de escarcha que se arremolinaban, vio una figura que se acercaba a pie, con su pesado abrigo espolvoreado con cristales de hielo. El hombre era corpulento, vestía un práctico pero bien confeccionado abrigo de vaquero espacial con el cuello forrado de piel subido para protegerse del viento. Al acercarse, pudo ver que sus botas eran caras, de cuero reforzado, y se movía con el paso seguro de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Cuando subió a la plataforma, una ráfaga de viento y nieve lo siguió. «Buenas noches, señorita», dijo, tocando el ala de un sombrero imaginario en un gesto que parecía anacrónico en esta era de viajes interestelares. Su voz era profunda y cálida, con el ligero acento de alguien que ha pasado tiempo en las colonias del borde exterior. Una noche muy fría para estar sentada aquí sola. Seren intentó hablar, pero le castañeteaban los dientes. Consiguió asentir levemente. El hombre la observó con preocupación. Tendría unos 35 años, cabello oscuro y una barba incipiente de varios días en su rostro curtido. A pesar del mal tiempo, estaba limpio y bien cuidado. Su rostro mostraba las cicatrices de alguien que había estado en combate, pero su mirada era amable. «Me llamo Wade Gallagher», dijo, quitándose los guantes. «Soy el dueño de la estación fronteriza Prometeo, a unos 200 kilómetros al norte de aquí, en el cinturón de asteroides».
Estaba en el puerto por negocios y regresaba cuando la vi por la ventana. Se fijó en su maletín médico y en su forma de vestir. Su uniforme, aunque roto y escarchado, era claramente el de una enfermera de dragones entrenada. Era una enfermera entrenada. Seren logró decir entre dientes, con la voz cargada del acento melódico de la especie Draconis. Seren Valeris, de Draconis prime. Wade abrió los ojos de par en par. Una enfermera de dragones entrenada era más rara que el platino procesado en las colonias fronterizas. La mayoría de los asentamientos tenían suerte de contar con un técnico médico capaz de sellar heridas y reparar huesos con equipo automatizado. Señorita Valeris, se congelará si se queda aquí mucho más tiempo, dijo con la voz llena de preocupación. La tormenta está empeorando y esta plataforma no tiene calefacción. Por favor, déjeme llevarla a un lugar cálido. Seren lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. Había aprendido a no confiar demasiado en los hombres, sin importar la especie, pero estaba desesperada. Algo en este Wade Gallagher parecía diferente de los hombres que había conocido en los mundos del núcleo. Había cierta amabilidad en sus modales, a pesar de su evidente fuerza y de las armas que podía ver enfundadas en su cinturón. No tengo crédito para un hotel, admitió, no tengo crédito para el resto del mundo. Estaba al otro lado, su voz apenas era un susurro, sus ojos bioluminiscentes se oscurecían con cada palabra. Eso no te incumbe ahora mismo, dijo Wade con firmeza. Abrigarte y alimentarte es lo importante. Podemos ocuparnos del resto más tarde. Se quitó el pesado abrigo y se lo echó sobre los hombros. Su calidez, que aún conservaba su calor corporal, la hizo jadear de alivio. El abrigo olía a cuero, a aire reciclado de un barco y a algo más, quizás a disolvente de limpieza con aroma a pino. El cuello de piel le hizo cosquillas en las escamas, y se encontró reclinándose en aquella inesperada comodidad. ¿Puedes caminar?, preguntó. Seren intentó levantarse, pero tenía las piernas demasiado rígidas por el frío. Sus alas se movían inútilmente, demasiado congeladas para desplegarse correctamente. Sin dudarlo, Wade la alzó en brazos, incluyendo su maletín médico. Ella no pesaba casi nada para él, pensó, a pesar de sus alas, y temblaba como el casco de un barco en una tormenta solar. El hotel de la estación está justo al otro lado de la plaza, dijo, llevándola hacia el vestíbulo principal. Te calentaremos y alimentaremos, y luego podrás contarme que trae a una enfermera de dragones entrenada a las colonias fronterizas en pleno invierno. Mientras caminaban por el aire helado, Seren se sintió presionada. Contra el pecho de Wade, sus fuertes brazos la sujetaban firmemente. Por primera vez en meses, se sintió segura. No conocía a este humano, no conocía sus intenciones, pero de alguna manera confiaba en él. Tal vez fuera la desesperada situación, o tal vez algo en sus ojos, una bondad que no había visto en mucho tiempo. El Hotel Voyageurs Rest era el mejor establecimiento de Port Meridian, y cuando Wade Gallagher entró por la entrada principal cargando a una mujer dragón medio congelada, todas las cabezas en el vestíbulo se giraron. El recepcionista, un centauro delgado llamado Paxil, se acercó apresuradamente con evidente preocupación. «Señor Gallagher, señor, ¿qué ha pasado?», preguntó el recepcionista, con las antenas moviéndose nerviosamente. «Encontré a esta señora en la plataforma de carga casi muerta de frío», dijo Wade, todavía con Seren en brazos. «Necesito su mejor habitación y que le suban comida caliente, café y muchas mantas térmicas. Además, llame al Dr. Williams si aún está en el puerto». «Enseguida, señor», dijo Paxil, tomando una tarjeta de acceso del tablero. «Suite 12, segundo nivel. Le ayudo a cargarla». «Ya la tengo», respondió Wade, dirigiéndose al ascensor de gravedad. Seren era consciente de las miradas y los susurros mientras Wade la llevaba por el hotel, pero tenía demasiado frío y estaba demasiado agotada como para preocuparse por su reputación.
El calor del edificio le hacía sentir un hormigueo doloroso en los dedos y las puntas de las alas al recuperar la sensibilidad. Sus escamas volvieron a brillar débilmente, una suave luminiscencia púrpura que pulsaba débilmente con los latidos de su corazón. Wade la llevó a una espaciosa suite con una cama grande, un sistema de control de temperatura y muebles elegantes. La colocó con cuidado en una silla cerca de la unidad térmica e inmediatamente ajustó la temperatura a una temperatura más cálida, adecuada para la fisiología del dragón. El hotel enviará algo de ropa, dijo, sin mirarla mientras manipulaba los controles. Tus manos están húmedas por la escarcha. Necesitamos que te abrigues y te seques. Un golpe en la puerta anunció la llegada de café caliente, sopa y mantas térmicas. Wade dio una generosa propina al robot de servicio y lo despidió. Luego le sirvió a Sara una taza de café con manos sorprendentemente delicadas para su tamaño. Bébelo despacio, dijo, envolviéndole una manta térmica sobre los hombros, con cuidado de no tocarle las alas. Demasiado calor demasiado rápido puede ser peligroso, incluso para tu especie. Serene bebió el café agradecida. Sintió que un calor se extendía por su pecho. Su brillo interior comenzó a intensificarse, proyectando una suave luz púrpura por la habitación. Parece que tú también sabes algo de fisiología de dragones, observó, su voz cada vez más fuerte, la melodía más pronunciada ahora que no temblaba. Wade sonrió, acercó otra silla y se sentó frente a ella. Se aprenden algunas cosas dirigiendo una estación fronteriza. La tripulación se lastima, las naves se dañan, y el médico cualificado más cercano puede estar a 100 años luz de distancia. Pero no soy enfermera profesional. ¿Qué la trajo a la frontera, señorita Valeris? Si no, ¿te importa que pregunte? Serene estudió su rostro bajo el suave resplandor de su propia bioluminiscencia. Tenía ojos honestos, decidió, y después de lo que había hecho por ella esa noche, merecía una explicación. Trabajé en una estación médica en Draconis Prime, dijo con cautela. Había problemas. Un médico que no aceptaba un no por respuesta. Cuando me defendí, me despidieron. Ninguna estación en los mundos centrales me contrataría después de eso. Wade tensó la mandíbula, y ella vio un destello de ira en sus ojos, haciendo que las cicatrices de su rostro se acentuaran. Un hombre te forzó. Lo intentó, dijo Serene, sus escamas oscureciéndose con el recuerdo, una respuesta fisiológica de los dragones a las emociones fuertes. Le rompí la nariz con un escáner médico. Le dolió mucho. A pesar de la seriedad de la conversación, la boca de Wade se torció con un atisbo de sonrisa. Bien por ti. Espero que te haya dolido. Sí, lo hizo, dijo Serene, y por primera vez en meses casi sonrió también, sus escamas iluminando a su tono lavanda natural. Pero me costó mi carrera. Pensé que tal vez en las colonias fronterizas, donde escasean los médicos, mi pasado no importaría tanto. No importa, dijo Wade con firmeza. Aquí juzgamos a las personas por lo que hacen, no por las mentiras que se cuentan sobre ellas en los mundos centrales. Una enfermera dragón entrenada vale su peso en platino procesado en este sector. Otro golpe los interrumpió, y un robot de servicio del hotel entró con un montón de ropa. Disculpe, señor, pero estas son las mejores que hay. La señora Torrens de Suite 20 las donó. Dijo que cualquier mujer atrapada en esta tormenta merece toda la ayuda que podamos brindar. Gracias a la señora Torrens por su amabilidad, dijo Wade de pie. Esperaré en los cambios de Valeris. Señor Gallagher, llamó Serene al llegar a la puerta, sus alas susurrando suavemente mientras comenzaban a secarse y recuperar su flexibilidad. ¿Por qué me ayuda? No me conoce. Wade hizo una pausa, con la mano en el panel de la puerta. Quizás porque sé lo que es estar solo en el universo, dijo en voz baja, y quizás porque he estado buscando a alguien. Me gustaría que vinieras. Alguien como yo. Un sanador, dijo. El personal de mi estación se lastima con frecuencia y he perdido a gente buena por falta de atención. Pero más que eso, se giró para mirarla de frente,
con expresión seria. He estado buscando a alguien especial, alguien con fuerza y coraje, alguien que le rompiera la nariz a un hombre antes que dejar que le quite lo que no es suyo. Dicho esto, salió de la suite y cerró la puerta. Seren estaba sentada junto a la unidad térmica, mirando la puerta cerrada. Sus alas estaban completamente desplegadas y secándose al aire cálido. Había esperado muchas cosas al llegar a la frontera, pero nunca se imaginó encontrarse con un humano como Wade Gallagher, lo suficientemente rico como para tener su propia estación, lo suficientemente amable como para ayudar a un extraño y lo suficientemente respetuoso como para dejarla cambiarse sola sin que se lo pidiera. Miró la ropa que había traído el robot. Un sencillo pero bien confeccionado traje de vuelo de tela azul, ropa interior diseñada para especies aladas, e incluso un par de botas que parecían encajar. Mientras se cambiaba de ropa húmeda y rota, con el uniforme puesto, no pudo evitar preguntarse qué le depararía el mañana. Por primera vez desde que dejó Draconis Prime, sintió una chispa de esperanza en el pecho. Sus escamas brillaban con más intensidad a cada instante. Seren despertó con la luz artificial que se filtraba por la ventana de la suite y el lejano sonido de los motores de las naves desde las plataformas de atraque. La tormenta había pasado, dejando a Port Meridien cubierto por una fina capa de escarcha que brillaba como diamantes bajo las luces exteriores de la estación. Había dormido mejor que en semanas, cálida y segura por primera vez desde que dejó Draconis Prime. Un suave timbre en la puerta la incorporó. «Señorita Valeris, soy Wade Gallagher», llegó la voz familiar. «Un momento», gritó, trenzando rápidamente su largo cabello, que ahora brillaba con su bioluminiscencia rosa natural, y alisando el traje de vuelo prestado. La tela era cómoda contra sus escamas, y el diseñador había incluido, con mucho cuidado, aberturas para las alas. Cuando abrió la puerta, encontró a Wade de pie en el pasillo con una bandeja de desayuno. «Buenos días», dijo con una sonrisa que le dio un vuelco el corazón. «Pensé que tendría hambre». «¿Cómo se encuentra?» «Mucho mejor, gracias», dijo ella, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. «Señor Gallagher». Sus escamas ondulaban en tonos morados y rosas, la inconsciente manifestación de emociones positivas de un dragón. «Señor Gallagher», no sé cómo corresponderle su amabilidad. «Wade», corrigió, dejando la bandeja en la mesita junto a la ventana, «y no me debe nada, aunque esperaba que pudiéramos hablar de sus planes». Se sentaron uno frente al otro mientras Sarin disfrutaba de su abundante desayuno. Obleas de proteínas, huevos sintéticos y algo que sabía increíblemente a fruta de verdad. La comida estaba deliciosa, y se dio cuenta de cuánto tiempo hacía que no comía como es debido. Sus escamas se iluminaron de satisfacción, una respuesta fisiológica que no podía controlar. «No tengo muchos planes», admitió entre bocados. «Esperaba encontrar trabajo en una de las colonias mineras, pero no estoy segura de cómo llegar ni siquiera de qué colonias podrían necesitar una enfermera». Wade se recostó en su silla, observándola, con las manos llenas de cicatrices cruzadas sobre la mesa. Las colonias mineras son lugares difíciles para una mujer sola, independientemente de la especie. Peligrosas, además. La mayoría de esos mineros no han visto a nadie de los mundos civilizados en meses, y no siempre recuerdan sus modales. «Puedo cuidarme sola», dijo Sarin con silenciosa determinación, mientras sus alas crujían a la defensiva. «Estoy segura de que puedes», asintió Wade, mirando fijamente sus alas con aprecio. «Pero podría haber otra opción. Mi estación abarca 50.000 kilómetros cúbicos en el cinturón de asteroides, y empleo a unas 60 personas durante todo el año. Durante la temporada de minería, y cuando procesamos el mineral, esa cifra asciende a casi 100. Estas personas trabajan duro en condiciones peligrosas y se lesionan con frecuencia. Fracturas de huesos, quemaduras por radiación, lesiones por descompresión, exposición a sustancias químicas, lo que sea, lo hemos visto». Sarin dejó su taza de café, interesada. Sus escamas adquirieron un atento tono azul violáceo.
¿Me ofreces trabajo? Te ofrezco un puesto como oficial médico de la estación, dijo Wade. Buen sueldo, alojamiento cómodo y todos los suministros médicos que necesites. Tendrías tu propio módulo de hábitat cerca del centro de mando, y Griggs, nuestro jefe de cocina, un corellano de 4 brazos que cocina como un mago, se aseguraría de que estuvieras bien alimentado. Sonaba casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué esperas a cambio?, preguntó Sarin con cautela, mientras sus escamas se oscurecían por la cautela. La expresión de Wade se tornó seria. Su rostro, marcado por las cicatrices de combate, mostraba una sinceridad absoluta. Trabajo honesto por un salario honesto. Atender a la tripulación cuando se lesiona, ayudar en situaciones difíciles durante las operaciones mineras cuando sea necesario y tal vez enseñar a algunos miembros de la tripulación primeros auxilios básicos. Nada más que eso. ¿Y no esperarías nada personal?, preguntó Sarin, con la voz apenas por encima de un susurro y las alas temblando ligeramente. La comprensión se dibujó en los ojos de Wade, y vio un destello de ira en ellos. Allí, aunque no dirigido a ella. Señorita Valeris, Sarin, no soy el tipo de hombre que se aprovecharía de la situación desesperada de una mujer, sin importar la especie. Si surgiera algo personal entre nosotros, sería porque ambos lo deseamos, no porque usted se sintiera obligada. Sarin estudió su rostro. Sus sentidos de dragón mejorados leían su temperatura corporal, ritmo cardíaco y feromonas en busca de cualquier señal de engaño. Sarin le dijo que estaba siendo completamente honesto. ¿A qué distancia está su estación?, preguntó. 200 kilómetros al norte, en el cinturón, dijo Wade. Se llama Estación Fronteriza Prometeo, por el antiguo mito. Extraemos minerales raros de los asteroides, los procesamos y los enviamos a los mundos centrales. El trabajo es duro pero honesto, y quienes trabajan para mí son buenas personas de una docena de especies diferentes. Dijiste que has estado buscando un sanador, dijo Sarin, con su mente analítica captando esa declaración anterior. ¿No has intentado contratar a un médico? Wade rió, pero no había humor en ello, solo el cansancio de quien lo ha intentado y ha fracasado muchas veces. Lo he intentado, anunciaban en la red galáctica, desde aquí hasta las colonias de Andrómeda. La mayoría de los médicos quieren ejercer en los mundos centrales, donde pueden construir una consulta rentable atendiendo a pacientes adinerados. El trabajo en las estaciones fronterizas es demasiado incierto, demasiado peligroso y no lo suficientemente rentable para la mayoría. ¿Pero contratarías a un dragón?, preguntó Sarin, sus escamas adquiriendo un tono amarillo púrpura inquisitivo. Contrataría a cualquiera con las habilidades y el coraje para hacer el trabajo, dijo Wade con firmeza, extendiendo las manos con cicatrices en un gesto honesto. Aquí, nos importa más lo que una persona puede hacer que a qué especie pertenece o de dónde viene. Sarin consideró la oferta. Era mejor de lo que se había atrevido a esperar, pero parecía demasiado perfecta. Tenía que haber una complicación. ¿Qué no me estás diciendo?, preguntó, su intuición de dragón presentía algo tácito. Wade sonrió con aprecio, y la expresión transformó su rostro curtido. Inteligente y hábil. Bueno, la verdad es esta. La estación fronteriza Prometeo es una instalación minera en funcionamiento, no un resort de lujo. Los inviernos son duros cuando la estación se desplaza hacia el cinturón exterior. Los veranos son abrasadores cuando pasamos cerca de las órbitas interiores, y estamos a 200 kilómetros del puerto civilizado más cercano. Serías el único dragón en la estación, aunque tenemos tripulantes de varias especies. Puedes ser solitario. Me he sentido solo en ciudades llenas de gente, dijo Sarin en voz baja, mientras sus escamas se atenuaban con el recuerdo. Al menos la soledad en la estación sería honesta. Hay algo más, continuó Wade, con expresión más seria. No soy solo el dueño de la estación fronteriza Prometeo. Mi familia es rica, bastante.
Mi abuelo amasó una fortuna con el transporte interestelar antes de las guerras coloniales, y me ha ido bien con las inversiones, además de la operación minera. Algunos podrían decir que intentas encontrar un marido rico. La barbilla de Serín se alzó desafiante, sus escamas brillaron de un púrpura brillante con indignación, y sus alas se extendieron ligeramente en una inconsciente muestra de orgullo. Que digan lo que quieran. Conozco mi propio corazón y mis intenciones. Creo que sí, dijo Wade en voz baja, con los ojos llenos de admiración. Pero quería que supieras en qué te podrías estar metiendo. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, observando las bahías de atraque cubiertas de escarcha a través de la ventana mientras las naves iban y venían, sus motores dejando rastros de condensación en el aire frío. Finalmente, Serín habló. ¿Cuándo quieres que empiece? El rostro de Wade se iluminó con una sonrisa que transformó sus rasgos curtidos y marcados en algo casi infantil. ¿Eso significa que tú aceptará el puesto? Significa que lo intentaré, dijo Serín con cautela. Seguiré adelante sin resentimientos. De acuerdo, dijo Wade, poniéndose de pie y extendiendo la mano como era costumbre. Bienvenido a la estación fronteriza, Prometeo, enfermera Valeris. Al estrecharle la mano, Serín sintió una chispa de algo pasado entre ellos. No solo la bioelectricidad natural de su especie, sino algo más profundo, algo que hizo que sus escamas se sonrojaran y su corazón latiera más rápido. Por la mirada de Wade, la repentina dilatación de sus pupilas y el ligero aumento de su temperatura corporal que detectaron sus sentidos de dragón, él también lo sintió. Este trabajo podría ser más complicado de lo que pensaba, pero por primera vez en meses, anhelaba el futuro. Sus alas crujieron con anticipación, captando la luz artificial y proyectando sombras púrpuras en la habitación. El viaje a la estación fronteriza, Prometeo, duró 3 horas a bordo del transporte personal de Wade, una elegante nave llamada Pathfinder que claramente había visto días mejores, pero que estaba meticulosamente mantenida. Wade le había comprado a Serín un abrigo abrigado, botas adecuadas y otros artículos esenciales en Port Meridian, negándose a aceptar un no por respuesta cuando ella protestó por el gasto. Considéralo un adelanto de tu salario, le había dicho, con esa sonrisa familiar que se estaba convirtiendo en algo que ella ansiaba ver. Ahora, mientras volaban por el cinturón de asteroides, Serín sentía una sensación de libertad que nunca había experimentado. En los mundos del núcleo, los dragones solían ser menospreciados, como seres primitivos que apenas habían logrado viajar por el espacio, pero aquí, atada al asiento del copiloto con las alas cuidadosamente plegadas, observando los asteroides pasar como piedras antiguas en un río cósmico, se sentía como si perteneciera a algo más grande que ella. Wade señaló puntos de referencia en el camino. Un asteroide masivo que servía como depósito de combustible. Un campo de escombros que era todo lo que quedaba de una estación minera destruida, un recordatorio de lo peligroso que podía ser este trabajo. Y finalmente, las balizas fronterizas de la estación fronteriza Prometeo. Ahí está, dijo Wade con evidente orgullo mientras superaban un gran asteroide. Serín se quedó sin aliento al verlo. La estación fronteriza Prometeo no era una sola estructura, sino un complejo de módulos y hábitats interconectados, construidos en un nuevo asteroide masivo. El centro de mando principal estaba construido de metal reforzado y aluminio transparente, con bahías de acoplamiento, viviendas, instalaciones de procesamiento y varios otros módulos que se extendían como los tentáculos de una gran criatura mecánica. Las luces brillaban desde 1000 ventanas y pudo ver diminutas figuras, miembros de la tripulación, moviéndose en las áreas de trabajo externas, con sus botas magnéticas manteniéndolos anclados al casco. Es hermoso, dijo con sinceridad, mientras sus escamas se iluminaban con genuina admiración. Esperen a que tengamos la vista completa desde la plataforma de observación, respondió Wade, guiando el explorador hacia una de las bahías de acoplamiento. Cuando la estrella local se eleva tras el cinturón y la luz se filtra a través de los cristales de hielo de los asteroides más pequeños,
no hay una vista más hermosa en todo este sector. Mientras atracaban y pasaban por la esclusa de aire hacia la estación, los miembros de la tripulación comenzaron a salir de varios pasillos para recibirlos. Noticias de la misión de Wade en Puerto Meridiano se había extendido, y todos sentían curiosidad por la mujer dragón que caminaba junto a su comandante. «Todos», gritó Wade al entrar en la sala principal. Una gran área abierta, con gravedad artificial y atmósfera respirable. «Quiero que conozcan a Serene Valeris. Es nuestra nueva oficial médica». La tripulación reunida, tanto humanos como alienígenas, ovacionó, y Serene sintió que sus escamas se ponían rosadas de vergüenza y placer. Un humano canoso, con cabello gris y un brazo protésico, dio un paso al frente. «Me llamo comandante Vex Stratton, señorita», dijo con voz ronca. «Soy el oficial de operaciones aquí. No puedo expresarle lo contentos que estamos de tener a alguien con verdadera formación médica en la estación». «Gracias, comandante Stratton», dijo Serene, inclinando la cabeza con el gesto respetuoso de su gente, mientras sus alas crujían suavemente. «Oh, lo estará», dijo otro miembro de la tripulación, un joven humano con una mano vendada. «Ayer me corté con un metal afilado mientras estábamos en... Estoy reparando una brecha en el casco y me ha estado doliendo muchísimo. Lo examinaré cuando me instale», prometió Serene, y su formación médica se activó de inmediato mientras evaluaba el vendaje con ojo profesional. Wade la condujo por un pasillo hacia un módulo de hábitat a unos 50 metros del centro de mando. «Este será su hogar», dijo, abriendo la puerta con llave. El hábitat era sencillo pero cómodo, con una sala principal que servía de sala de estar y oficina, un pequeño dormitorio con una cama diseñada para acomodar alas y una pequeña cocina con un procesador de alimentos. Las paredes estaban decoradas con imágenes de varios mundos y nebulosas, lo que le daba al espacio una atmósfera tranquila. La temperatura ya estaba ajustada a la comodidad de los dragones, y el aire se había enriquecido con oligoelementos necesarios para el crecimiento saludable de sus escamas. La esposa del comandante Stratton, Yara, llenó la cocina con provisiones, explicó Wade, observando atentamente su reacción, y pedía a algunos miembros de la tripulación que trajeran muebles y ropa de cama adecuados para su especie. «Si necesita algo más, hágamelo saber». Serene recorrió el hábitat, pasando los dedos por los muebles, sencillos pero bien hechos, admirando la vista desde el ventanal. Uno miraba hacia el cinturón de asteroides, otro hacia el centro de mando y las instalaciones de la estación. Era perfecto, mucho mejor de lo que había esperado. «Hay una cosa más», dijo Wade, llevándola a una habitación que ella no había visto, conectada al hábitat principal por un corto pasillo. «Pensé que podría necesitar esto». Abrió la puerta con llave para revelar una enfermería completamente equipada. Había una mesa de reconocimiento, armarios llenos de suministros adecuados para tratar a múltiples especies, instrumental quirúrgico más avanzado que el que había usado en Draconis Prime y equipo de diagnóstico capaz de analizarlo todo, desde sangre humana hasta la química neuronal corelliana. Todo estaba limpio, organizado y mejor equipado que algunos hospitales del mundo del núcleo en los que había trabajado. Wade suspiró abrumada, mientras sus escamas cambiaban rápidamente de color mientras sus emociones amenazaban con desbordarse. «Esto debe haber costado una fortuna. Un buen oficial médico vale una fortuna», dijo simplemente, señalando el equipo con sus manos cicatrizadas. «Además, pedí casi todo esto hace meses, con la esperanza de encontrar a alguien que lo usara». Serene sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Una respuesta fisiológica que los dragones compartían con los humanos. Tras meses de rechazo y penurias, esta amabilidad era casi insoportable. Sus alas temblaron y su bioluminiscencia latía erráticamente. «Gracias», susurró, con la voz cargada de emoción. «No me des las gracias todavía», dijo Wade con una sonrisa, aunque sus ojos estaban llenos de comprensión. «Espera a ver lo que algunos de estos tripulantes pueden hacerse a sí mismos. Te ganarás todos los créditos de tu salario».
Te lo prometo. Como para demostrarlo, llamaron a la puerta.